cómo persuadir o frenar a los que hacen de las armas un negocio. El mundo hoy tiene 4 grandes negocios y los ha tenido desde el comienzo de la historia. No es hoy. Ha sido los mismos 4 negocios. El primero, el narcotráfico. Necesita muchas armas, no solamente en Colombia, en el exterior. La mitología griega, y aquí está nuestro embajador de Chipre, que lo sabe mejor que yo, mantenía como dios de los sueños a Morfeo. Y Morfeo tenía a sus hijos durmiendo en una cueva con un cultivo de amapolas y los mantenía dormidos para que no lo molestaran. O sea que Morfeo ya cultivaba amapolas. ¿Cierto, Elías? Entonces, no hay forma de controlar el tráfico de armas ni con el narcotráfico. El tráfico de armas es el más grande de los estados de Colombia y del mundo, y aparte de eso tiene el mejor lobby. ¿Ustedes creen que será posible controlar la venta de armas en los Estados Unidos? No, hay una asociación que se llama Asociación del Rifle, que es toda poderosa, es la más importante de los Estados Unidos. Y por más que maten y maten y maten gente, las armas no las va a controlar nadie. El tráfico de armas es terrible, de tal manera que yo no sé cómo se haría para eso, pero el negocio de las armas no es un negocio de bandidos, no es un negocio de tipos por ahí por la calle, es un negocio de gente importante. Es un negocio porque ¿quién logra en un país como Colombia o cualquier país un contrato para vender 10.000 fusiles? ¿Quién? ¿Un coronel retirado? No. ¿Un coronel de la policía? No. ¿Quién va a convencer al Congreso y al ministro de Hacienda de que le dé 30.000 millones de pesos para un contrato para vender 10.000 fusiles? ¿Quién creen ustedes? El negocio de las armas es un negocio de grandes y no se va a acabar, y por eso los Estados Unidos no han podido hacer lo que la gente quiere que hagan. Y finalmente dice, se escucha el enorme temor de la par que si los van a acabar como a la UP. Se han tomado todas las clases de medidas, lo que llaman el blindaje. Han hecho de todo. No creo que en este momento vaya a suceder lo que sucedió en esa época. Yo no creo, ni Dios lo quiera. Yo creo que ellos van a poder reintegrarse a la sociedad y no va a haber ese problema de que, aunque hay muchas venganzas pendientes, hay mucha viuda, hay mucho huérfano, hay mucho arruinado, hay mucha gente que dejó su finca, que le mataron el ganado, de esa gente que hay que tener cuidado. ¿Oyeron? No es simple baraco, no, es de esta gente que tiene deudas, de tal manera, pero yo creo que no va a pasar lo que sucedió hace 20 años. Hay algunas preguntas relacionadas con el papel del empresariado, cómo pueden aportar. Por un lado, hay preguntas relacionadas con el tema de la inversión, si los empresarios están dispuestos a que paguen las ganancias y por qué deben bajar los impuestos para que haya inversión. Y hay otra que planteo, que es el tema de los costos de los acuerdos. Yo creo que el rol del empresariado está fundamentalmente orientado hacia hacer lo que saben hacer, que es empresa, y por lo tanto a ubicar cuáles son esas oportunidades que el país le va a generar de desarrollo, de inversión y de crecimiento, a invertir, generar empleo y generar empresa donde hoy no se puede invertir, generar empleo y generar empresa. Y creo que ese es el rol y el principal aporte que se puede tener. Este no es un tema que se resuelve hacia futuro simplemente viendo cuántos guerrilleros empleamos en nuestras empresas. Ese es un tema importante, pero me parece más importante cómo hacer que efectivamente la inversión crezca, la inversión doméstica, la inversión internacional, y esa inversión se transforme en empleo y se transforme en progreso. Tenemos medio país que no conocemos, tenemos medio país inexplotado, tenemos pobremente explotado, tenemos medio país espectacular que no conocemos para el turismo. Yo les pregunto a ustedes cuántos se han tomado
tenido la oportunidad y que han tenido realmente la suerte de conocer la Orinoquia y el río Vita y todas esas cosas, no las conocemos. Y allí hay mucho por hacer. Y creo que efectivamente eso requiere un entorno regulatorio apropiado. Eso no se hace simplemente con empresarios que estén dispuestos a apoyar la paz bajando sus utilidades o pagando más impuestos. La inversión depende de cuál es el entorno económico que usted tiene y cómo se compara con el entorno económico en otras latitudes. Y lo que vemos en Colombia es que hay una estructura tributaria que es totalmente cargada hacia el empresariado y que está debilitando la inversión, y eso lo tenemos que corregir. Preguntan que quién va a pagar los acuerdos. De alguna manera mi respuesta es: lo que vamos a tener que pagar los colombianos por los acuerdos es mucho menor de lo que estamos pagando por la guerra, y eso lo pueden tener con absoluta certeza. Y no hago ahí la cuenta, coincido con el general, de que ese 5 o 6% del PIB que hoy en día nos gastamos en seguridad no lo vamos a poder gastar en otras cosas, por lo menos en un corto tiempo. No, yo lo que haría es coger ese mismo recurso y ese mismo potencial de las fuerzas militares y dedicarlo a combatir los otros elementos de crimen que existen en el país. Pero ya mencionamos los impactos y los costos de la violencia desde el punto de vista económico. En la medida en que eso se supere, esos beneficios van a pagar los costos de la paz. Yo creo que los costos para cada uno de nosotros van a ser inferiores a los que hoy estamos pagando por cuenta de la violencia. Dejo ahí mientras preparo otras dos. Antes de contestar estas preguntas, yo había traído el periódico de hoy donde está la columna del padre de Rufo. Ustedes la han leído. Se llama Vamos por el ser humano. Con el padre de Rufo nos conocimos en Barrancabermeja hace muchos años, una época de terror, cuando decían que el río Magdalena era el cementerio del país. Todo muerto iba por el río. El padre lloraba. Él es muy sensible. Él es una tremenda sensibilidad. Entonces, somos colegas en el Premio Nacional de Paz, somos jurados. Mi padre y yo somos jurados del Premio Nacional de Paz y somos presentes en cuanto foro hay en todas partes, siempre estamos los dos ahí sentados. Y dice el padre en un párrafo, esto también fue una pregunta que hay aquí. En el diálogo polarizado muchas cosas fueron a dar al congelador, como pendientes que referían a los grandes problemas estructurales nunca resueltos, oigan esto, que nos colocan entre los países más excluyentes. Colombia es el país más excluyente, donde el 5% de la población posee el 90% de la riqueza. ¿Oyeron? Más excluyentes, más inequitativos, más corruptos. Por eso el cuento de que habrá más plata para a mí me da risa de decir cómo están los senadores, uy, habrá más plata habrá más plata para la salud y para la educación. Yo que fui gobernador puedo dar fe de cómo es eso. Mi secretario de salud, hoy secretario de salud de La Guajira, el doctor Stevenson Marulanda, famosísimo cirujano, escribió un libro durante su permanencia conmigo y calculó 11 retenes que tiene que pasar la plata de la salud y la educación hasta llegar al municipio. Y todos de gente muy encopetada, ¿no? Toda gente con que tú te encuentras y no le puedes decir ladrón. Bien. Entonces, que nos colocan entre los países más excluyentes, más inequitativos, más corruptos, más impunes. Ya tú dijiste tal vez que hay un 90 y pico % de impunidad, más destructores de la naturaleza y primeros productores de hoja de coca. En cuanto a destrucción de la naturaleza, y yo hice algunas preguntas de qué amenazas quedan pendientes, estuve haciendo un recorrido por el río Chocó, entre Quibdó e Espina. Y yo veía un paisaje lunar al lado y lado.
en medio de una selva bellísima, unos árboles. Es que el Chocó es demasiado bello, esa selva del Chocó. Eso es algo que no existe, creo, en ningún país. Y yo veía esa cosa como una ceniza, un color ceniza al lado y lado. Yo pregunté a la persona, a la niña que me iba haciendo de guía, le dije, oye, ¿y esto qué? Me dijo, la minería mineral. Me quedo con 40.000 FARC, con 40.000 ELN y no con la minería ilegal. La minería ilegal está acabando con el país. Ya lo tienen casi acabado. Tal vez ayer la televisión mostró, ¿verdad?, lo que está pasando. Y no solamente le está pasando a la tierra, lo que le está pasando a la salud de las personas que manipulan el mercurio. Porque yo hice la investigación en la depresión Momposina y en Sincelejo y encontré que ya el hospital de Sincelejo no alcanza a atender enfermos por dos enfermedades que allá no se conocían. Primero, las diálisis, que allá nunca habían hecho una diálisis, todo por el mercurio. Y tercero, algo peor, la disfunción eréctil. Hay muchachos, algo peor, hay muchachos mineros de esos ilegales que se están suicidando porque a los 22 años esto es una tragedia mortal. Entonces, yo creo que la destrucción de la vida y de la naturaleza por la minería ilegal, por eso les digo, me quedo con 40.000 FARC. Las hemos combatido durante tanto tiempo, pero la minería ilegal no veo cuál será la política en el futuro, doctor Villegas, para acabar con eso. La política no puede ser lo que nos ponen a hacer a nosotros. Vaya y huelen las maquinarias, todos lados andan volando maquinarias. Eso no es nada. El capital de la minería ilegal, si algún día tuviéramos más tiempo, les puedo decir cómo es la plata y cómo es el rendimiento de la plata en la minería ilegal. Porque eso lo investigué en la depresión Momposina. Bien. La corrupción del ciudadano del común que se ha generado en el país como consecuencia de la guerra. Yo no creo que la corrupción sea como consecuencia de la guerra. Cuando ustedes leen el tiempo hace 100 años, era igual ahora. Que en Bogotá se roban la plata de la salud. ¿Leen hace 100 años el tiempo? Leanlo. Y ahí está lo que es la corrupción. La corrupción es hija de... Cuando ya le toca a uno el segundo capítulo, ya hace 50. La corrupción es hija de la impunidad. Es hija de la impunidad. Cuando una vez cuando yo estudiaba en Washington, nos dijo un instructor, al Estado americano, al gobierno de los Estados Unidos, le puedes esconder un cadáver, pero nunca le esconderás un peso. ¿Verdad? ¿Por qué metieron a la cárcel a Al Capone? Por billetes. ¿Ustedes creen que lo metieron por narcotraficante y por bandidos? No, eso no. Fue por plata. Entonces, aquí es la impunidad, la mamá de la corrupción. Si no ha habido justicia social hasta ahora, ¿por qué de cumplirle a la par? Es verdad, por eso leí el párrafo del padre de Ru, que nos encuentran con un país como ustedes lo vieron, que él lo dijo además. Entonces la justicia social no puede ser para la par, tiene que ser para el país, por eso es que le tengo tanto miedo a el sí. ¿Se acuerdan que les dije? Le tengo miedo al sí porque el reto va a ser muy, pero muy grande. Y hay una pregunta sobre los derechos humanos, bueno, con respecto a la fuerza pública, los derechos humanos son castigados de inmediato, no solamente por la justicia, hay mucha gente en la cárcel. Nosotros tenemos en las cárceles militares más de 5.000 personas, hombres, por violar los derechos humanos. Las leyes no perdonan. Y el derecho internacional humanitario y la prensa nos hace un castigo social terrible y sacan a la gente, la sacan, y así sea general, pero ahí lo sacan. Por eso los falsos positivos y todo eso. Y si algún día pudieran ir a la cárcel que queda en el sur, en Usaquén, eso es tenaz la cantidad de gente que hay presa. Unos justa y otros injustamente, pero hay mucha gente presa. En cuanto a la FARC, esperaremos a ver si por lo menos se conmueven a pedir perdón. Porque hasta ahora ellos dicen que no tienen por qué pedir perdón, porque dijo hoy Romaña que ellos lo que hicieron fue actos de guerra. Pero en cuanto a nosotros corresponde, la gente que ha sido denunciada, la gente que ha sido sorprendida está presa. Más no se le puede hacer. Aquí no hay pena de muerte, ¿verdad? Entonces, para concluir, tengo dos preguntas. Hay uno sobre si la
reforma agraria en Colombia va a ser posible. Yo creo que, como dije, y de alguna manera está atado con una pregunta que respondió el general, esa es una tarea aplazada. Es una lástima que lleguemos acá por vía de un acuerdo con la guerrilla. Eso es algo que hemos debido hacer unilateralmente hace mucho tiempo. Pero ahí es donde estamos. Tampoco podemos decir no la vamos a hacer por no hacer un acuerdo con la guerrilla. Efectivamente va a haber un avance grandísimo en la explotación y en la justicia social en la tierra, va a haber inversión en el campo, va a haber inversión en infraestructura, va a haber inversión en salud y en educación. Efectivamente va a haber cambio en la propiedad de la tierra. No es tal como se dice en alguna parte, que acá hay 10 millones de hectáreas que van para la FARC. No, eso no es lo correcto. Acá hay un fondo de tierras que son 3 millones de hectáreas que van no solo para la FARC, van para los campesinos, van para las minorías, van para aquellos que han tenido que abandonar el campo. Y es probable que haya algunos de la FARC, pero no, en ninguna parte del acuerdo dice que ese fondo de tierras es para la FARC. Y hay 7 millones de hectáreas que ya están siendo explotadas o habitadas por campesinos que no tienen título. Y lo que se está haciendo y lo que plantea el acuerdo es que hay que entregarle títulos a esa gente para que con la propiedad pueda generar todos los beneficios sociales y económicos que se deriven de allí, en créditos, en explotación, en tranquilidad, en tema jurídico. De alguna forma es la expresión más grande que yo he visto de respeto y por la propiedad privada. Acá lo que hay es una vinculación de la propiedad privada al campo a través de la titulación de esas 7 millones de hectáreas que tampoco tienen que ver, no digo que no hayan ninguno, pero tienen que ver específicamente con la FARC. O sea que yo sí creo que vamos a tener un campo completamente diferente en donde espero que puedan coexistir esa propiedad con la inversión empresarial en muchas partes del territorio colombiano en donde eso se requiere para hacerlo de manera eficiente. Y una pregunta final que habla de que el empresariado se aproximará a los tribunales transicionales. Yo creo que ese es un temor que se ha generado de manera injusta y equivocada en el medio. Lo primero, a los tribunales van personas, no van grupos, no van empresarios como tal. Si hay empresarios que de alguna manera participaron en la guerra, de una u otra forma, pues eventualmente tendrán que aproximarse a los tribunales. Si hago algún comentario ahora, pero estoy completamente convencido que eso está lejos de ser lo normal en el empresariado colombiano. Es posible que haya un grupo de personas que como personas se enfrenten a esa situación, pero no es una categorización, ni mucho menos un señalamiento que se le pueda hacer al empresariado, ni un temor que pueda tener el empresariado frente a los tribunales. Y frente a esas personas que de alguna manera estuvieron vinculadas o tuvieron la obligación de vincularse o participaron voluntaria o involuntariamente en el conflicto, creo que las garantías que ofrecen los tribunales son muy superiores a las que ofrece hoy la justicia normal. Empezando por un tema, en los acuerdos y en la justicia transicional está claramente especificado de que si una persona terminó apoyando a uno u otro lado del conflicto por coacción, esa persona no tiene ningún problema y no tiene que responder jurídicamente por nada. Esa no es la situación en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, si usted, aún involuntariamente, aportó y dio recursos a una organización paramilitar o a una organización guerrillera, tiene que responder por esa situación. O sea que si esa fuera la circunstancia en la cual se enfrenta una persona que estuvo vinculada o asociada o de alguna manera colateralmente metida en el conflicto, creo que tiene muchas mejores opciones y muchas más garantías dentro de la justicia transicional que se está proponiendo que en la justicia ordinaria. Antes de concluir, quisiera, si quieren, un par de minutos de un mensaje final para cerrar esto y por último presentaremos las palabras del padre. Cuando se firmó, cuando se llegó al primer acuerdo,
el de la política es, el primer acuerdo. El tema agrario y el segundo, se alcanzaron acuerdos como estatuto de la oposición y otras cosas así. Dije inicialmente de que lo que yo celebro el proceso de paz y lo que me ha llevado a votar en sí es la concentración, la desmovilización, la entrega de armas y su posible reinserción a la sociedad. Son varios pasos que van desde la entrega, la desmovilización, la reinserción y el paso final de ese proceso es el que ya alcanzaron hombres como Navarro Wolf, por ejemplo, que es la resocialización. Cuando ya la persona está dentro de la sociedad y ya no es raro, no es un animal raro, ¿verdad? Ya sí, lo aceptamos todo, puede estar aquí. Yo he estado con Navarro Wolf en una infinidad de foros y ya no veo que nadie... Es más, en después de guerra he estado con él en foros, ya está resocializado, así como los que son alcaldes, senadores, etc. Ese es el paso final que yo calculo que dura unos 10 años. Ese sí tiene valor, pero llegar uno a 60 años de guerra para decir que el estatuto de la oposición. Estuve de embajador en Grecia y lo que más me llamaba la atención era ver ante cualquier proyecto de ley estratégico que el primer ministro de Grecia le iba a presentar al parlamento, lo primero que llamaba era al jefe de la oposición, ¿verdad? Al señor Karamanlis. Y él iba con su gabinete en la sombra, como se llama, ¿no? Con su gabinete en la sombra, o sea, en la oposición. Y él le hacía una presentación formal. O sea que cuando iban al debate en el parlamento, ya los señores de la oposición estaban perfectamente enterados de a qué iban. Eso es lo que se llama civilización. Entonces, y aquí necesitamos 60 años de guerra para hacer un estatuto de la oposición. El doctor Uribe está en la oposición, no hacemos sino darle palo. Yo no es que esté de acuerdo con él, no es eso. Es que ¿por qué se le va a dar tanto palo porque está en la oposición? Porque aquí estar en la oposición es ser enemigo. Y el doctor Uribe, cuando era presidente, cuando alguien le hacía oposición, le decía Castro comunista, Castro chavista y Castro no sé qué. Entonces, tanto el uno como el otro está actuando mal. Y no requerimos 60 años de guerra para hacer un estatuto de la oposición. Bueno, un comentario final es que, por favor, tengamos presente que estamos ante un momento realmente histórico. Esta no es una elección normal como la que tenemos cada 4, cada 3 años. Acá no estamos pensando en a quién vamos a elegir el Congreso, el Senado, la Cámara. Acá estamos tomando una decisión sobre el futuro o el pasado de Colombia. Estamos tomando una decisión sobre si queremos pasar este capítulo de violencia y tratar entre todos de construir una nueva Colombia, difícil, seguramente con imperfecciones y todo, pero creo que mejor que la que hoy tenemos. Es un momento realmente crucial al cual nos tenemos que enfrentar con responsabilidad y enfrentarnos, desde mi punto de vista, con optimismo, con alegría, pensando que lo que viene pues, va a costar trabajo, son grandes retos, pero vale la pena luchar por ello. Yo creo que el país tiene la capacidad y tiene la vocación, la entereza y el valor de decir sí y de hacer las cosas que se derivan de ese compromiso. Creo que el país que tenemos enfrente puede ser un país mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista humano, que, insisto, en sí mismo justificaría todos los esfuerzos que estamos haciendo. Esta es una responsabilidad con nosotros mismos, pero es una responsabilidad con las nuevas generaciones de colombianos. Ya no diría con nuestros hijos, en mi caso con nuestros nietos, de darles un país mejor, de darles un país en donde los temas, la problemática, la discusión, el debate sea diferente, no sea el debate de la noticia, de los mutilados, de los muertos y la amenaza del terror. No dejemos pasar este momento. Tenemos la gran oportunidad, usémosla y saquemos este sí para construir un país mejor. Lo último será pues la presentación, las palabras finales del padre.
quiero agradecerles a Fabio y al general esta magnífica oportunidad de pensar en conjunto, ¿no? Bueno, quizás no hubo la posibilidad de un debate, pero creo que esto nos ha iluminado nuevas perspectivas. Y una pequeña cuña, digamos, Unidos por la Paz es un pequeño grupo informal. Aquí nos reunimos una vez al mes tratando de organizar cosas como esta o como las otras que comenté, y creo que podemos ir aprovechando estas enormes energías que se han ido movilizando. La verdad es que, así como el foro al que me invitó ayer, o la fundación en la que tú presides, la sociedad se ha reactivado a pensar este país. Creo que es una oportunidad única y que esas energías tenemos que capitalizarlas, y que a partir del 3 de octubre viene una nueva época. Bien, gracias a todos y escuchemos entonces al padre Arturo. Gracias.